Dice la palabra de Dios que en una ocasión, dice la palabra, que los apóstoles de Jesús estaban cuidando a unas viudas en aquella época. Y dice la palabra de Dios que estos apóstoles, ya que tal vez perdían tanto tiempo y tal vez no predicaban la palabra de Dios como se había de predicar, dice la palabra que cuando estos cuidaban a estas viudas, ellos decidieron buscar 7 diáconos, pero que estos diáconos estén llenos del Espíritu Santo, sabiduría e inteligencia de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que uno de los elegidos fue Esteban. Cuando hablamos de Esteban, hablamos, aleluya, del primer protomártir del Evangelio de Cristo. Cuando hablamos de un mártir, hablamos del primer cristiano en derramar sangre por causa de Cristo, por morir por Cristo. Y dice la palabra de Dios que este Esteban era un hombre inteligente, un hombre recto, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre con entendimiento, un hombre que Dios lo utilizaba para hacer grandes prodigios y milagros. Y dice la palabra de Dios que este fue escogido para cuidar a las viudas. Y dice la palabra de Dios que cuando Esteban testificaba de Jesús, cuando Esteban testificaba lo que Cristo Jesús había hecho para con su vida, dice la palabra de Dios que en una ocasión vinieron unos mintiendo y lo buscaron y lo llevaron ante un concilio. Y cuando lo llevaron ante el concilio empezaron a buscarlo en aquel lugar. Y dice la palabra de Dios que cuando lo están juzgando para muerte, buscaron testigos falsos para que lo juzguen y puedan matar a Esteban. Dice la palabra de Dios que cuando estaba en el concilio vieron el rostro de Esteban como un ángel y le llevaron a la ciudad para apedrearle. Y dice la palabra de Dios que Esteban miró al cielo y vio los cielos abiertos, vio a Dios y a Jesús a la diestra del Padre. Cuando él testificaba esto, los que le rodeaban para apedrearle, dice la palabra de Dios que se taparon los oídos para no escuchar las palabras que Esteban decía. Dice la palabra de Dios que cuando le apedrearon, Esteban le dijo a Dios: Señor, no tome en cuenta el pecado de estos hombres. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Busca de Jesús y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Arrepiéntete y conviértete, porque Cristo Jesús está a la puerta. Cristo Jesús está más cerca que nunca. Buscar el reino y su justicia, y las demás cosas vendrán por la añadidura. Dios te bendiga y Dios te guarde.